Bueno, ya somos bastante. Vamos a dar comienzo al círculo de estudios. Los que se vayan incorporando, bienvenidos serán. Vamos a hacer 3 y comenzamos. Buen día, Zairán, bienvenidos somos todos. Ahí le estamos dando paso a Romina, el instrumento de Sai para que se materialice Vibhuti en su casa, en su cuadrito. Hoy vamos a continuar con la lectura del Bhagavad Gita. El capítulo 16 es cortito, este capítulo no es tan complicado, así que prestemos mucha atención. Lo voy a leer una sola vez y todo, así empezamos y terminamos este capítulo. Y las partes que por ahí son más intensas, a lo mejor lo leo 2 veces, pero creo que lo vamos a poder hacer bien este capítulo hoy. Recordemos tener los microfonitos apagados, así no se empasta quien habla. Falta el que hará el cierre devocional al final, por chat privado se ofrecen y ahí ya le damos paso. Capítulo 16 del Bhagavad Gita, los 2 destinos, el divino y el demoníaco. Advierto que me sigues con sumo interés, viejo amigo, por lo que ahora te describiré los rasgos y las costumbres de las personas con tendencias divinas y de las que tienen tendencias degeneradas o demoníacas. Empezaré por las primeras. Osadía, pureza, emocional y de corazón, tenacidad en la búsqueda del Atma, caridad y control de los sentidos, sacrificio, yajna, estudio de las escrituras, austeridad y purificación, tapas, literalmente fundirse y volver a moldearse. No violencia, que es ahimsa, no hacer daño físico, mental ni espiritual. En la lista de los rasgos divinos están también veracidad, ausencia de ira, renuncia a los apegos mundanos, ecuanimidad, abstención de toda calumnia, compasión, falta de codicia, amabilidad, modestia, equilibrio de la mente y vigor, capacidad de perdonar, entereza, limpieza de cuerpo y mente, falta de odio y de orgullo. Todas estas, Arjuna, son las virtudes e inclinaciones cardinales que revelan la verdadera índole de los seres humanos, su divinidad. Por otro lado están los rasgos demoníacos que vuelven a una persona infrahumana. Orgullo, ostentación, hipocresía, pomposidad, arrogancia, vanidad, ira, severidad excesiva, falta de discriminación entre lo correcto y lo incorrecto, la verdad y la mentira, lo real y lo no real. Las conductas divinas llevan a la liberación. Las demoníacas hacen que se pase más tiempo en la rueda de la muerte y el renacimiento. Pero tú, Arjuna, no tienes por qué inquietarte. Tus semillas son buenas. Has traído cualidades divinas a esta vida. Examinemos más de cerca la conducta demoníaca, no para quedarnos en lo negativo, sino para ponernos a resguardo de ello. Esto es muy interesante lo que dice acá. Examinemos más de cerca la conducta demoníaca, no para quedarnos en lo negativo, sino para ponernos a resguardo de ello. Los seres demoníacos, al carecer de un sentido de la verdad o de la conducta correcta, dharma, no saben qué deben o no deben hacer. No hay en ellos pureza.
Si se les pregunta por qué continúan con su detestable proceder, aducen que las escrituras son una mentira, que Dios ha muerto o jamás existió, que el universo es una conflagración de luchas fratricidas sin ningún cimiento moral. Afirman que lo que hay en el mundo es el producto de la concupiscencia o un mero accidente. Con esta perspectiva mental deformada, se vuelven enemigos del mundo y se ponen al servicio de fines negativos. Sin pensar en las consecuencias de sus actos, causan destrucción y padecimientos. Si se los dejara librados a su arbitrio, aniquilarían el mundo sin contemplaciones. Colmados de deseos insaciables, son arrogantes, vanidosos y orgullosos. Viven sumidos en un delirio y persiguen ciegamente el mal. Asediados por temores, presumen que estos solo cesarán con su muerte, lo cual es una falacia, porque la mente que no cambia renace siempre en una situación semejante a la que conoció. Afirman con necia seguridad que lo único que existe en la vida es la gratificación de los goces sensuales. Están rodeados por todas partes de maquinaciones egoístas, de codicia y de ira, pues su crueldad hace que se les acerquen seres crueles. Amasan riquezas con el único fin de satisfacer sus apetitos y caprichos. El afán de lucro gobierna todos sus pensamientos y movimientos. Proclaman arrogantes: quería esto o aquello y lo obtuve. Mañana obtendré más. Estas riquezas me pertenecen y dedicaré mi vida a acrecentarlas. He destruido a tal o cual enemigo y me desembarazaré también de los restantes. Soy poderoso, el amo de mis dominios. Quiero poseer las cosas del mundo, tener éxito, poder y fortuna. ¿Quién puede compararse a mí? He de dar limosnas a los pobres y a los débiles y disfrutaré de mi caridad. Hasta tal punto han carcomido sus almas la ceguera y la ignorancia. Turbados y desconcertados, aferrados a sus adicciones a los placeres sensuales, atrapados en la red del error, caen en el inmundo infierno de su propia sucia mente. Atiborrados de soberbia hasta la sufocación, embriagados con sus riquezas, cantan falsas loas a la divinidad, hacen ofrendas a las deidades solo por tener renombre y fama, por ostentación y afán de escalar posiciones. Estos crueles seres, entregados a las tenebrosas fuerzas del egoísmo, la afrenta, el deseo y la ira, abominan de mí, que moro en sus cuerpos. Niegan mi presencia en ellos mismos y en los demás. De tanto en tanto, según su karma, arrojo a estos malvados en el útero de progenitores como ellos, sujetándolos así a la rueda de la muerte y el renacimiento. Vida tras vida nacen para reiterar una degradación similar, sin alcanzarme nunca ni tender hacia mí. Se sumergen en el peor de los abismos. Las tres causas principales de su depravación son las tres puertas del infierno: el deseo, la codicia y la ira. Las tres causas principales de su depravación son las tres puertas del infierno: el deseo, la codicia y la ira. Cualquiera de ellas es suficiente para encadenarte a estas tinieblas, así que déjalas a las tres. Quienes finalmente atraviesan esas negras puertas y se vuelven en dirección a Dios pueden, a la postre, alcanzarme, la meta suprema. En verdad, cuando la persona demoníaca encausa su energía agresiva hacia mí y toma el camino divino, su avance puede ser veloz. Otro punto interesante. Repito, quienes finalmente atraviesan esas negras puertas y se vuelven en dirección a Dios pueden, a la postre, alcanzarme, la meta suprema. En verdad, cuando la persona demoníaca encausa su energía agresiva hacia mí y toma el camino divino, su avance puede ser veloz.
La función de las escrituras es guiar a las personas a una vida perfecta en la tierra y recordarles constantemente la meta, que es nada menos que alcanzar la divinidad. Pero quienes abjuran de las enseñanzas y guía de las escrituras y solo se mueven impulsados por sus deseos, no lograrán la perfección, sino solo la desdicha. Y culmina el capítulo 16 en el versículo 24 diciendo: Deja, Arjuna, que las escrituras te indiquen qué debes o no debes hacer. Conoce las opciones correctas y vive de acuerdo con ellas. Es más simple de lo que crees. Cuando tú o cualquiera se halle firmemente encaminado hacia la iluminación, no habrá conflicto alguno entre lo que haga y lo que aconsejan las escrituras. Sairam. Era largo, pero era muy descriptivo, así que consideré que leerlo una sola vez sería suficiente. Igualmente cada uno puede repetir la parte que le resonó, y le damos paso a Albina para que haga el inicio de este círculo. Gracias, Sairam. Sairam, hermanitos, buenos días a todos. Feliz de estar nuevamente con ustedes. Tuve una semana muy brava, muy movilizante, así que necesitaba este momento de paz. En el comienzo, en los primeros, el comienzo, 3 renglones, ¿no? Habla de las virtudes e inclinaciones cardinales. Cardinal. ¿Qué significa cardinal? Empecemos por allí. Significa lo principal, fundamental, la base, para que después se desarrollen distintas ramas, ¿no es cierto?, posteriores de esa virtud cardinal. O sea, que se expande. Y aquí nos está dando las pautas para que estas virtudes cardinales se expandan a través del ejemplo o de la energía que se emana cuando se tiene la mente pura, el habla pura, las acciones puras. Y está diciendo también casi al principio, digamos, ¿no?, los rasgos de las personas con tendencias divinas, ¿no? Y dice: osadía, no ser cobardes, no tener temores, seguir adelante siempre. Pureza emocional y de corazón, bueno, eso lo comprendemos. Tenacidad en la búsqueda del alma. Y acá también voy a hacer hincapié, porque Baba nos habla de la perseverancia. A veces, cuando comencé, bueno, voy a hablar por mí, aunque no fue en mi caso, pero lo he visto, no se es tenaz porque no se encuentran los resultados que se buscan, porque como seres humanos queremos todo rápido, ya. Quiero sentarme a meditar y ya tener conexión con el ser. Hago un ayuno y ya, todo ya, queremos ya, no tenemos esa tenacidad o perseverancia, como nos dice Baba. Que allí, como cardinal, está la paciencia. ¿Me cuenta? Si nosotros vamos desarrollando esto que nos está diciendo Krishna, vamos a ir viendo que nos va a llevar, se va a expandir
¿es cierto? Como hablé también de la osadía, ser osado. Eso no quiere decir que en esa osadía voy a ser agresiva o llevarme todo por delante, no, todo es con discernimiento, con ecuanimidad, porque es una virtud. Y de allí van a ir también desprendiéndose esas virtudes que nombré, por ejemplo, ecuanimidad. Y no temor, no tener miedo. Caridad y control de los sentidos. Bueno, largo y tendido hemos visto lo que significa, ¿no es cierto?, controlar los sentidos. Caridad. Caridad, por allí tenemos como una interpretación errónea, que creemos que caridad es ayudar a los demás, hacer algo por los demás. Y sí, es. Pero tiene un ingrediente que no debe faltar para que sea caridad, que es el amor. Eso es caridad. No una ayuda de una limosna, sino es con el ingrediente, como dije, con el amor, del amor. Y los antiguos, los primeros apóstoles, mejor dicho, hablaban mucho de la caridad, porque lo entendían perfectamente qué significaba caridad. Caridad, nosotros hoy lo traduciríamos por prema, amor divino. Y estas virtudes o cardinales, vamos a ir viendo que se van a ir expandiendo si nosotros nos ponemos bien a pensarlas. Y si las volvemos a acción, vamos a ir también viendo cómo se va expandiendo con otras virtudes. Albina, te interrumpo. Está bueno para el que nos escucha, más allá de los que estamos ahora en el círculo, que vos desarrollaste muchísimo los pecados capitales con sus correspondientes virtudes para, digamos, para sofrenarlos. Y son cualquier cantidad de YouTube que están subidos a nuestro canal, cualquier cantidad de los 10 mandamientos primero, después los pecados capitales, y trataste específicamente cada pecado capital y al otro programa la virtud para sofrenarlos. Muy interesante, muy recomendable. Está en nuestro canal de YouTube. Sí, gracias Horacio. Yo no quiero alargar, digamos, lo que es esto, porque me gusta escuchar también, porque aprendo mucho de mis queridos hermanos. Luego se va al sacrificio. Sacrificio, hacer sagrada la acción, todo lo que hacemos. Eso es sacrificio. Sacrificere en latín, hacer sagrado. Todo lo que hacemos, que Baba también nos lo ha explicado detalladamente. Primero que Él es el hacedor, nosotros somos instrumentos, y luego no esperar el resultado. Así que de esto nomás ya tendríamos también para hablar varios círculos. El estudio de las escrituras es muy importante, porque sin el conocimiento, ¿cómo vamos a lograr todo esto que se nos está pidiendo? Salvo que vengamos preparados de una vida anterior. Puede ser que entonces ya traemos incorporado el conocimiento. Austeridad y purificación, que acá dice etapas, literalmente fundirse y volver a moldearse. Fíjense, ¿qué significa? Fundir todo aquello que tenemos que no nos va a ayudar a trascender, ¿no es cierto? Y volver a moldearnos. Y así puedo ir con todos
los puntos que nos está dando, pero que sé que después los hermanitos lo van a tomar. Y me voy al otro punto del mismo Shloka 1.3. Todas estas, Arjuna dice, son las virtudes e inclinaciones cardinales que revelan la verdadera índole de los seres humanos, que es la divinidad. Cardinal, recordemos, no olvidemos, ¿no es cierto? Es todo ese punto y esa base que luego se va a expandir y nos va a llevar a ir desarrollando las demás virtudes. Bueno, gracias hermanitos, los quiero escuchar. Hay muchísimo para decir, muchísimo, pero se pasaría la hora y también quiero escucharlos a ustedes porque aprendo mucho y recuerdo cosas que por allí uno las olvida por tener tantas cosas en la cabeza. Sairam. Gracias, Albina, gracias. Igualmente vas a hacer el cierre con cosas que te hayan quedado. Igualmente te centraste en lo positivo y no en la segunda parte de no podés con tu luz y te centraste solo en lo positivo. Pero bien dice Krishna que nos enumera lo negativo para que estemos atentos, no para que lo potenciemos. Juan, adelante, Juan. Bueno, creo que es bien claro, incluso nosotros también estamos haciendo un círculo de estudios sobre eso, las 25 cualidades divinas y las demoníacas. Ahora, las leemos, las entendemos. El problema es que cuánto la metemos en práctica. Porque en cuando nos asomamos a la ventana o abrimos internet o un televisor o lo que sea, entra un bombardamiento de todo. ¿Y cómo nos defendemos de eso? O lo peor, no, pero lo que dijo Swami, no tengo resultado rápido, entonces me voy a otro maestro. Y después salto a otro, y después salto a otro. Y creo que si no metemos en prácticas, y ahí el servicio creo que es una de las partes más importantes, difícilmente conseguimos fijar todas estas cosas que nos dice Swami y lo que nos dice Krishna. Todas estas virtudes da la impresión que son muy bonitas y se enlazan una con otra en una forma racional y lo que sea, pero si no lo metemos en práctica, esa belleza no nos impregna y no nos hace actuar. Entonces la pureza queda relegada a un segundo plano. Muy interesante lo que le dice Krishna, ¿no? Que a los demoníacos él los va a hacer girar para que se vuelvan en su vida próxima, se vuelvan al útero de una persona que es similar. Si entre similares aprenden. Y la otra cosa que me resultó muy contrastante, digamos, es lo que dice que aún una persona demoníaca puede tener, si consigue canalizar esa energía hacia el bien, puede avanzar muy, muy rápidamente. Entonces, gente que pensaba mucho más que nosotros, sin ofender a ninguno, porque en ese momento no había televisión, o en la época de los rishi, encontraron algunas respuestas a qué trabajo tenemos que hacer en la tierra. Y lo transmitieron en las escrituras. Ahora, ¿cuánto de eso nosotros en nuestra vida diaria metemos en práctica? Nos hemos acostumbrado mal
Nos hemos acostumbrado a que el Estado, o peor, la religión, nos dijera qué es lo que teníamos que hacer. Es lo que Gurdjieff llama la bestia encadenada. ¿Y qué pasa? Cuando eso falla, y bueno, nos encontramos en Pampa y la Bahía, no sabemos cómo salir, no sabemos cómo operar, más de una vez. Veamos lo que está pasando no quiero ser ofensivo, pero lo que está pasando en Argentina. Es como si valiera todo. Un nivel de negatividad, que la gente le cuesta muchísimo ponerse firme en el bien, en las cualidades del bien. Te miran como si fueran sapo de otro pozo cuando entras a hablar de estas cosas. Y es ahí yo creo que tenemos que ser osados, tenaces, como dice Albina, muy tenaces, y no olvidarnos del amor. Esa es es el combustible, digamos. Si no tenemos eso, no vamos a ningún lado. Y si no lo tenemos, empecemos a buscarlo. Está dentro de nosotros. Será. Qué linda conclusión, Juan. Gracias. Jorge, adelante, Jorge. Sairán, a mí lo que más me sonó cuando Krishna le dice a Arjuna que no se preocupe, porque él viene ya de vidas anteriores con cualidades divinas. Y cuando vimos en los otros capítulos cómo era Arjuna, bueno, era una persona normal, llena de miedo, de temores, y por momentos confundidos y aturdidos. Y sin embargo, Krishna le está diciendo que es una persona con cualidades divinas. Eso, bueno, me da un gran aliento para seguir en el camino y ser muy esperanzado. Eso solo, Zaira. Gracias, Jorge, gracias. Silvia, adelante, Silvia. ¿Qué tal? Buen día. Sí, a mí me quedó también eso que dice que las semillas son buenas, Arjuna, le dice Krishna, ¿no? Y me acordaba, bueno, con todo lo que venimos estudiando, que tiene que ver con qué nos hemos ido, o sea, cómo morimos para entrar de nuevo a esta vida, con qué nos quedamos. Y bueno, eso está bueno porque tenemos que entrar por la puerta que nos lleva a Dios, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tenemos que trabajar mucho y con mucha tenacidad, por lo menos en mi caso, ¿no? Eso me quedó clarito. Sairán. Zairán, Silvia, Zairán. Seba, adelante, Seba. Zaira, muy buenos días a todos. Como siempre, muchísimas gracias por esto. Me parecen muy fascinantes los contenidos que estamos leyendo. Eh, Creo que es importante reconocer estas, como decir, estas máculas o estas manchas, digamos, que aparecen a veces, porque leer estos contenidos nos hace decir, bueno, ¿dónde estoy parado frente a esto, no? ¿Qué de esto tengo que trabajar? ¿Qué de esto tengo más o menos superado? Eh, bueno, lo veo muy importante y también pensaba en lo que decía Jorge de que, bueno, que Arjuna también tenía sus cosas antes de que Krishna lo hiciera avanzar. Tenía sus celos, bueno, a nosotros nos parece que es una persona todo idílica, pero hay una historia donde en un momento se va está con sus maestros de armas y todo en la selva, y aparece una persona muy pobre se llamaba Eclalavia, que era una persona que quería aprender arquería con Duryodhana, y como no tenía acceso a los maestros de la corte, había hecho una imagen de barro de Duryodhana y en la selva aprendía, digamos, y tenía como esa impresión de que él le estaba enseñando, y había alcanzado unas técnicas de arquería muy avanzadas que se llamaba la técnica Saptavedi, que era una técnica que él, escuchando un sonido en la selva, le apuntaba con el arco y disparaba, ¿viste?, a la respiración del animal y le pegaba. Entonces, cuando haciendo esto le dispara un perro de cacería
del grupo de Arjuna y Duryodhana, y bueno, Arjuna tiene tanta envidia, digamos, de que él desarrolló esa técnica. Entonces, cuando lo ve a Duryodhana, le dice, bueno, le agradece todo lo que le enseñó y le quiere dar una dakshina, que es una ofrenda. Y tenía tanto celo a Arjuna que le murmura a Duryodhana que le diera su pulgar, el pulgar con el que sostenía el arco. Entonces, él le da el pulgar, pero ya no puede disparar más el arco, porque sin ese dedo no lo puede sostener. Entonces, por un lado, Swami Sai Baba dice que él capitalizó todo ese esfuerzo y se queda con él todo el esmero que hizo para aprender arquería, pero bueno, arquería le queda ese carácter desarrollado. Arquería ya no va a ser más, digamos. Y ahí uno ve una Arjuna, digamos, que no era una Arjuna idílico, ve una Arjuna que tenía muchas cosas que trabajar. Y sin embargo, desde ahí, desde ese punto, desde esas cualidades, él logró ascender a lo que describe a lo que describe Krishna, como una persona con cualidades espirituales importantes. Entonces, creo que está buena esa reflexión. Muchas veces me viene la imagen de un recipiente con agua hirviendo y esas moléculas que tienen una sinergia, y cuando llegan arriba y tienen la oportunidad de desprenderse de ese recipiente y ascender, y en vez de aprovechar esa sinergia se enfrían a veces y vuelven a bajar, y cuando bajan al punto más caliente del recipiente y vuelven a adquirir sinergia para subir. Y si aprovechan esa sinergia se desprenden del recipiente y se elevan. Y a veces me parece que las almas hacemos lo mismo en este mundo. De repente tenemos un montón de cualidades, llegamos casi al borde, tenemos la oportunidad de liberarnos y nos enfriamos y empezamos a bajar. Perdemos esa visión de ya y volvemos a bajar hasta un punto donde el calor nos dice, no, che, no estás yendo por buen camino de vuelta, y alcanzamos energía cinética para volver a subir. Y nos pasamos vida tras vida haciendo eso hasta que un día nos liberamos. Pero me viene esa imagen, y la correlación a esta parte donde dice, bueno, a veces las personas que están errando en el camino, digamos, cuando toman la decisión de ir por esas puertas que describe el deseo, la codicia y la ira, pero hacia atrás, digamos, hacia la divinidad, desandar el camino, muchas veces tienen como mucha energía para avanzar. Y me hace acordar a esas moléculas aceleradas que dicen, no, acá no quiero seguir sufriendo, quiero cambiar. Y suben. Bueno, son metáforas, imágenes que me vienen, ¿no? Zaira. Qué lindo, qué linda analogía, Seba. Ya que tenés la guitarra ahí, si podés hacer el cierre devocional al final, te daremos las gracias. Por supuesto, muchas gracias, Zaira. Gracias. Bueno, Romina, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué te resonó? Adelante. ¿Qué tal? Buen día, Horacio. Estoy volviendo a casa, pero puedo escuchar la lectura y es increíble cómo no pensaba poder conectarme, y sin embargo siento que llegué justo, que todo lo que escuché es lo que necesitaba en este momento. Maravilloso los comentarios de cada uno, no me queda más que agradecerles y me llevo en todo esto para seguir trabajando, así que muchas gracias. Bueno, gracias, Romina, Zaira. Enoc, te damos las bienvenidas desde Venezuela. ¿Qué te resonó? ¿Qué estás sintiendo? Sí, bueno, yo voy a empezar por el final. A mí me resonó mucho esta frase que dice, deja Arjuna que las escrituras te indiquen qué debes y qué no debes hacer. Yo creo que las cualidades nosotros las vamos desarrollando en la medida en que nosotros somos obedientes al conocimiento que estamos trabajando, ¿no? Porque así como lo comentaron por ahí, cuando nosotros solamente leemos, pero no aplicamos eso que estamos leyendo, que estamos conociendo, entonces no funciona. Otro que veo es que el amor es una de las experiencias, uno de los recursos que yo utilizo para canalizar todo y para hacer todo. Ahí va también lo que es el sacrificio.
la pureza, todo lo que tiene que ver con la acción, si no está involucrada con amor, no funciona tampoco. Y yo quería hacer también otro comentario, bueno, está el desapego, sobre el deseo. Vamos a ver si le puedo dar forma a esto. El deseo debe ser bien entendido, porque cuando decimos que tenemos que aniquilar lo que es el deseo, la codicia, la ira, y le podemos sumar lo que son los pecados capitales como la pereza, el orgullo, la lujuria, la gula. El deseo bien entendido, o sea, estas son cosas que me las pregunto yo a mí mismo, ¿no? La aniquilación del deseo, pero teniendo un propósito, ¿verdad? Desapegándonos al resultado de la acción como tal. Claro, porque si nosotros de repente pensamos en liquidar todos nuestros deseos, es como si no tuviéramos como una motivación, como un fin en hacer las cosas, ¿verdad? Pero podemos tener el propósito y desapegarnos de eso que estamos haciendo y así aniquilar el deseo. Bueno, esas son las cositas más o menos que me estuvieron resonando y eso es lo que puedo añadir. Qué lindo, ¿no? Qué lindas palabras y bueno, bienvenido será siempre. Gracias. Bien, Ligia, adelante Ligia. Bueno, como siempre me cuesta compartir porque la verdad que lo que dicen es, creo que todo me hace, es todo para mí, todo hace falta escucharlo. Y para compartir, más que lo que compartieron mis compañeros, no sé, me vino muy bien escuchar lo que dijo Jorge y después dijeron los compañeros, ¿no? La comparación entre Arjuna, quién era, y como contó Sebas, ¿no? Resaltando esa parte. Y hace muchos años tuve una sensación que para mí me cerró muchísimo y es que me vino en la cabeza y más que nada como para compartir lo que puedo tener. Muchas veces se habla del valor de la vida o se habla de la importancia de la experiencia o en aquel momento estaba, ¿no?, tratando de entender muchas cosas. Y como en esta lectura vemos que hasta, no importa la vida, el camino que tome cada ser que tiene su propio camino y su propio derecho a vivir de esto y tanto como nosotros, en un último segundo de vida puede canalizar toda esa energía para volver al Padre. Entonces, no sé, a mí me cerró mucho para entender tantas cosas que en esta época de luz, ¿no?, hablamos del derecho de la vida, eutanasia, tantas cosas, pero entenderlo desde el punto de vista del amor. Así que me parece que dio una respuesta, digamos, una explicación en sí misma y es lo que puedo aportar. Y en relación a todo lo que fue enumerando, son simplemente perlas importantes para ir teniendo para ver en uno mismo. Claro, tal cual, Ligia. Muchísimas gracias. Fer, adelante, Fer. Zairam, buen día. Bueno, a mí me quedan mucho estas imágenes que nos regala el Gita, ¿no? Porque la descripción que hace en el Gita es de un ejército enfrente. Un ejército inmenso, porque el de Arjuna no era tan grande. Un ejército enorme, o sea que todo eso está enfrente, lo tenemos constantemente ahí para que lo veamos, no para que lo creamos, pero sí para que lo veamos, como que eso está ahí. Y a mí me parece bastante interesante, porque Sai habla mucho de lo que está enfrente, ¿no? Esto de ponernos, de haber nacido en el útero que nacimos, en la familia que nacimos, y todo esto, lo que me lleva a pensar es que para mí el camino es que se haga tu voluntad, o sea, tu voluntad en el espacio y en el lugar que tengo que hacer este karma y este dharma. Tener presente eso, ¿no? Como siempre estar entregando eso.
lo que me toca es lo mejor que Dios me dio, y ahí está esa entrega, ¿no? Es lo mejor que me dio para poder procesar y realmente en algún momento ser esa semilla que describe de Arjuna. Así que bueno, me quedo con esto. Sairam. Qué lindo, Fer, qué lindo lo que dijiste primero, qué bueno. Marco Erice, adelante, te extrañamos un par de círculos, Marco, has vuelto. Un sagrado a todos. De esta descripción y prescripción que presenta aquí Krishna, lo que realmente me llega son las tres causas principales de su depravación, cuando alude a la persona identificada con los demonios: el deseo, la codicia y la ira. Como este círculo es para mí un espacio de crecimiento y de aprendizaje, también de exposición, aprendo mucho con ustedes cómo cada uno se expone. Entonces voy a hacer una exposición porque he estudiado desde muy joven qué significa, como Jiva hablo, ¿no? ¿Qué significa el deseo? En sánscrito viene de raga y dveshas, o sea, el deseo de atraer aquello que me gusta y de rechazar aquello que me disgusta. Entonces, en todo hay, digamos, tiempo, lugar y circunstancia, ¿ya? Situación, intensidad y duración de las cosas. Si tengo ganas de comer papas fritas con huevos fritos, ¿ya? Que es una cosa que todavía me guardo de Argentina. Y sí, que, mira, le digo a Olivia, mira, tengo ganas de comer papas fritas con huevos fritos. ¿Por qué? Me remite a Buenos Aires y a mi infancia. La pregunta es, ¿esto es deseo? ¿Ya? Entonces viene una segunda connotación asociada al deseo, que es el apego. ¿Y qué significa apego? Porque a veces no hay una, a mi juicio, clara definición e interpretación adecuada, porque cada uno lo interpreta a su manera de qué significa desapego. Entonces surge el tema de la identificación con el ego. Yo soy el que desea, y yo soy el que desea esto y aquello. Pero si, en mi caso, digo, bueno, si tengo ganas como rol, como personaje, ya, así, comer papas fritas, y bueno, las voy a comer. El asunto es, si no las puedo comer, bueno, o sea, aceptar el hecho como tal, que no las voy a poder comer. Entonces, Swami, aquí en su forma de Krishna, dice, deseo, codicia e ira. Es re interesante. Y me acordé de Rama y Ravana. Cuando Ravana sabía, como rey de Sri Lanka, que el único que podía, digamos, la única forma de él poder superar su lujuria y su ira, por más que tenía muchísimo conocimiento, la ira todavía lo dominaba, era que alguien fuese más fuerte que él, pero no había nadie, salvo intuitivamente sabía él que era Rama. Y no había otra manera, él sabía que la única manera de superar eso era siendo muerto por Rama. Entonces, en el caso particular de este Jiva, ¿ya? La ira y el deseo han sido las vásanas negativas más fuertes en esta encarnación. Más fuerte, que todavía a veces aparecen, no la ira, gracias a Dios. La vengo trabajando hace 44 años, la ira. Entonces en este momento no me gana. Es muy difícil que entre en estado de ira por cualquier motivo. Y lo digo abiertamente, así como habla Marquitos Echeverri, con que me ha enseñado una gran cosa que él dice hace 14 años que no digo mentiras. Y siempre se expone y dice las cosas y dice la verdad, que me encanta eso, me encanta. Bueno, en mi caso puedo asegurar que hace 8 años que estoy en ese trabajo, ya de no mentir. Y bueno, a veces, ¿viste? Y no, y bueno, es así. Entonces, y libera. Entonces, en ese caso, el deseo es, a mi juicio, desde dos percepciones. Una, la identificación de que yo soy el que desea.
Pero si todo es Dios, el deseo está puesto, como dice Swami, yo te puse ese pensamiento en la cabeza. Ah, entonces yo no soy el que desea. Entonces me desidentifico del resultado. Igual, si yo me identifico con el resultado, con el deseo, con la acción de desear, y tengo que pagar las consecuencias. Me guste o no me guste. La cosa es, no va a ir para otro, viene para acá. Y a veces llega, a veces de repente aparecen cosas, inclusive de noche, digo, ¿y esto de dónde salió? ¿Ya? Entonces viene el aspecto, estar alerta, como decía ahí, estar alerta. ¿Ya? Hasta Vaca decía, estate alerta, pero alerta no de la afuera, porque si no, viste, con las tendencias internas que de repente dice, pero ¿de dónde salió esto? Y apareció, viste, ahí como una serpiente, como algo. Y bueno, apareció. El asunto es cuál es la validez o el valor que yo le doy a eso. Si veo la transitoriedad, ese deseo desaparece. Lo importante, a mi juicio siempre, es no hacer la acción del deseo que me vaya a encadenar. Porque si la veo y logro ver las consecuencias y me abstraigo, estoy alerta y hago un esfuerzo correcto, como es la tenacidad, como hablaba Alvin al principio, de estar en el eje, ¿ya? Entonces, y la ira lo mismo, ¿viste? Pero la ira para mí era, ¿por qué? Porque era el deseo insatisfecho, ¿viste? La ira surge porque el deseo está insatisfecho. Yo quiero algo con codicia, lo deseo con ganas, y no lo tengo, me da ira. Bueno, todo eso lo he venido trabajando muchísimo, muchísimo, y hoy puedo decir que todavía cuando aparece son las cosas que aparecen. De repente, cosas materiales no, pero de repente, epa, ¿y esa tendencia de dónde salió? Si no estoy alerta y estoy capaz de hacer la acción, no la hago, pero igual, todavía estoy en esa etapa, así que quería compartir esto con ustedes, porque me pareció bien interesante lo que dijo Sebas también allí. Vamos a exponernos en este grupo. Yo me siento, por más que esto quede después en internet, pero me siento con la suficiente confianza como para poder exponer, mire, esto es lo que es este flaco, ¿viste? Está trabajando así. Un Sairán. Qué lindo, Marco, qué lindo. Me hiciste acordar en un discurso de Sai cuando cuenta que cuando se fue al exilio Rama y bueno, y sus hermanos y demás, tenían pensamientos, como vos decís, ¿dónde salió este pensamiento? Ellos tenían en la selva pensamientos por ahí negativos, y Baba dice que era la energía que había en ese entorno y que no era producto de ellos, sino que lo captaban, y por eso qué lindo que vos decís, hay que estar atento, así de esto dónde salió. Qué interesante. Bueno, Andrea, adelante, Andrea. Hola, buen día a todos. Bueno, me sirve, me llena cada cosa que algunos dicen, que todos dicen. Me gustó lo que dijo Albina al principio del sacrificio, la palabra sacrificio, que sea sagrado, que sea el accionar sagrado. Eso me gustó. Y después, cuando todo el capítulo se pone a enumerar, mi mente analítica empezó a hacer un cuadro. Bueno, empieza con las cosas positivas. Esto voy bien, esto lo voy haciendo, esto tildando. Cuando empieza con las negativas, esto lo tengo también. Así que un lío, porque hay que un montón de cosas para limpiar. Venía contenta con lo positivo y cuando empezó con lo negativo dije, sonamos, tengo un montón de tildes acá. Así que no tengo el pasillo largo para barrer las hojas, pero tengo un patio, tengo las verduritas que cortar, tengo un montón de cosas para ir sacando el ego, que me parece que es lo que más centra lo negativo en mí. Así que a trabajar, porque tengo que destildar todo el cuadro de las cosas negativas. Pero está muy descriptivo el capítulo, así que nada, a trabajar. Zairam. Pero qué lindo, Andrea, qué lindo. Es el trabajo que nos propone este capítulo. No está de adorno la descripción de lo negativo. Y recuerdo una frase de Sai que dice, reconocer los propios errores es el camino de la sabiduría. O sea que si no vemos los errores que tenemos nosotros, estamos muy mal. A menos que seamos un Shivan Mukta, que lo dudo, que en este grupo no creo que estemos en estado de Shivan Mukta. Así que el trabajo, qué lindo. Gracias. Gisela, adelante, Gisela. Hola, Sairán. Bueno, este texto es muy luminoso, ¿no?
cómo tener la sabiduría acá al alcance de la mano realmente me llega al corazón. Pero bueno, es parte del trabajo, ¿no? Como decía Andrea, de nuestro sadhana, que es muy bueno también, como decías vos, verlo para poder trabajándolo. Y sobre lo que decía, bueno, Albina, esto del sacrificio, ¿no? Me quedé con esto de hacer sagrada la acción. Cada minuto, desde que nos levantamos, entregárselo a Dios. Cada acción, cada... Bueno, que sea tu voluntad, no a lo mejor lo que yo quiero, pero como otros hermanos habían dicho, es lo que necesito. Pero bueno, esto de divinizar cada acto desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, me parece muy, muy interesante. Esto de cuando dice acá del versículo 1 al 3, que puedo estar toda la vida trabajando esto, dice capacidad de perdonar, entereza, limpieza de cuerpo y mente. Esto cuando Baba nos habla de la coherencia entre pensamiento, palabra y acción, que ya es un montón. Falta de odio y orgullo. Esto de como divinizar y como poder ver el otro a Dios. Ya con eso ir, que cada palabrita que nos dice el otro, cada situación, vemos que es Dios, ya la ira como que no tiene lugar, ya es como que nos da otra perspectiva. Es como que yo trato de ir, a ver, humildemente, como empezando a decir, bueno, esa palabra que me dijo, esa acción, bueno, es Dios también. Entonces, ya verlos de ese lugar me predispone a otra manera. A ver, no es que lo pueda solucionar, pero poderlo verlo con otros ojos, con más luz. Y bueno, y pensar que esta encarnación, ¿qué sentido tiene si no ponemos en práctica esto, ¿no? Estamos acá y nuestro amado Swami nos regaló esta posibilidad de conocerlo y poner en práctica, bueno, hagámoslo, que es nuestro camino. Sairam. Qué lindo, Gisela. Marcos Echeverry, estás en el auto, podés hablar, va a un encuentro de la fundación, ¿cómo está lo tuyo? El eterno conductor, Marco, adelante. Justo acabo de estacionar acá a 50 metros de Uriarte, así que llegué justito. Bueno, súper interesante me parece el texto. Al principio, yo creo que todas esas cualidades divinas que describe al principio son consecuencia de qué? Consecuencia de desarrollar la pureza y siento que tienen que ver con el estado natural. El tema es que la mente se ha ido como ensuciando y ahí es donde aparecen esas tres puertas, ¿no? Esas tres puertas oscuras, creo que decía. Entonces, en la medida que la mente se limpia más y hay más pureza de intención, y como decía Albina en un momento, de palabra, de pensamiento, de acción, en definitiva es la intención atrás de todo, se desarrollan esas cualidades divinas, o mejor dicho, se manifiestan, porque ya están ahí. Y pensaba en dos cosas, pensaba en esas tres puertas oscuras, que todavía, qué cosas tengo que limpiar todavía algunas de esas tres puertas para que lo que se manifieste sea solo lo más puro, y pensaba en lo que decía lo último del objetivo de la vida, y decía de la meta de la vida, ¿no? De realizar a Dios, que esa es la meta de la vida, y de llevar una vida perfecta en la tierra. Pensaba en esas dos cosas. Entonces, con respecto a esas tres puertas oscuras, pensaba que la ira tiene que ver con, como en algún momento dijo algo Marcos, ¿cómo se manifiesta? Bueno, cuando espero algo y no sucede. Entonces, en la medida que yo no quiera controlar nada, no voy a tener ira, si no quiero controlar nada. Y acepto que las cosas sean como tienen que ser. Y es un trabajo arduo. Yo vengo viendo cómo cada vez se manifiesta menos la ira y cómo cada vez quiero controlar menos cosas. No quiero controlar nada. Aunque a veces tenga algún impulso y me salga de querer hacerlo porque me pasa, pero trabajo para no querer controlar nada. Y entonces creo que la ira la puedo trabajar desde ese lugar, no queriendo controlar. Y el tema de la codicia, siento que la puedo trabajar cuando pongo mis recursos pensando no tanto en mí, sino en los demás, entonces, como la parábola de los talentos.
tengo alguna oportunidad de ayudar físicamente, mentalmente, emocionalmente, económicamente, pensar no tanto en mí y un poco más en los demás. Entonces, en la medida que logre hacer eso, la codicia disminuye porque no estoy queriendo acumular y juntar y cosas para mí. Entonces, siento que la caridad en todas sus expresiones, física, mental, emocional, económica, es un buen camino para trabajar la codicia. El deseo, bueno, habló bastante Marcos recién, y pensaba en esto de llevar una vida perfecta en la tierra, y yo siento que tiene que ver con, primero, lograr belleza en el carácter. Por lo menos yo siento que ese es mi desafío, y vivir una vida con acción correcta, ¿no? Y Swami dice, ¿cómo defino cuando una acción es correcta? Bueno, pasa los dos filtros de que no me dañe a mí y no daño a ningún otro. Si pasa los dos filtros, puedo decir que es una acción correcta. Y obviamente, de vuelta vuelvo a la pureza de intención, ¿no? Que es el amor en todas sus expresiones. Entonces, siento que eso es llevar una vida perfecta en la tierra, o que gran parte pasa por ahí. Y obviamente con la meta última, que es realizar a Dios, ¿no? Bueno, eso. Gracias, Zaira. Qué lindo, Marco, qué lindo, muy lindo tus palabras. Y bueno, saludo a todos los hermanitos ahí de la Fundación. Gracias por estar. José Luis, adelante, José Luis. Sí, buen día. Bueno, me gustó todo. Me sentí como que estaba usando una aspiradora. Digamos, se me juntaba polvo de aquel lado y cuando miraba para allá se me iba el polvo a aquel lado. Bueno, en realidad ese sentimiento tuve. Esta semana empecé a leer como la aspiradora, digamos, las virtudes, y se me fue, digamos, el primer día, el segundo día, y bueno, creo que el final del capítulo dice que la aplicación de las virtudes es, digamos, no solamente leerla, porque se me fue el polvo para aquel lado. Dije, bueno, estoy leyendo, pero voy al centro, escucho, pero el polvo, o sea, aparecían los otros, digamos, defectos, y uno a veces los quiere tapar, ¿cierto? Total, tengo el sábado el círculo de estudio. Pero bueno, creo que el final dice que es la aplicación de las virtudes, digamos, el final, y me gustó la compasión de Krishna cuando dice aquel que cambia de rumbo, él lo está esperando, él quiere el retorno, digamos, a las buenas virtudes, ¿cierto? Bueno, sigo con la aspiradora, así que disculpen. ¿Viste? Gracias. Qué lindo, José. Encima sos abogado, José, más complicado el aspirador. Complicado. Bueno, gracias. Raúl, adelante, Raúl. Mira, cuando hizo toda esta actividad tuya, lo que me vino como término y palabra para hacer una síntesis de todo esto es conciencia, es ser consciente. La clave está en ser consciente de nuestro comportamiento. Ese es un primer paso que tenemos que dar, y eso tiene que ver con algo que comentó Albina, con el conocimiento. O sea, si nosotros no tenemos conocimiento, no somos conscientes de nuestro comportamiento. Podemos estar realizando un comportamiento indebido, pero no somos conscientes. Entonces podemos transitar tanto una parte buena como una parte mala. Entonces, ser consciente de nuestro comportamiento a través del conocimiento, teniendo, como decía Albina también, paciencia, caridad y amor, yo creo que es clave. Y esto me vino a la mente lo que Baba nos pone así como así, nos lo pone en la cara los que hemos tenido la oportunidad de ir a Prasanthi Nilayam, que Prasanthi Nilayam es la morada de la paz suprema. Ahí se encuentra como un ejemplo de lo bueno, de los valores que hay que manejar. Hay una disciplina, hay amor, hay conciencia, hay conocimiento, hay respeto, hay paz, hay calma.
Lo que no quiere decir que la gente que habita y que transita Prayanti Nilayam tiene ciertas negatividades que obviamente que son propias del ser humano, de la dualidad, y que ahí toman más valor y resaltan más. Pero Baba nos pone ese ejemplo ahí donde está el amor, el servicio, la educación, la paz. Nos indica el camino, nos viste a todo de blanco los hombres para que no hagamos diferencia, que yo soy mejor, que vos tenés más, vos tenés menos, yo soy más educado, vos sos menos educado. No, nos pone todos por igual, para que de esa manera nos sintamos todos por igual como somos en esencia. Entonces, el transitar Prayanti para mí es transitar un camino a las virtudes. Para mí es un laboratorio donde uno puede pensar qué es lo que está bien. Y ahí vuelvo a lo que decía Marcos, que dice sobre los deseos. Yo tengo el deseo de que Baba me mire, me hable, pase cerca mío, me toque la primera fila. Son todos deseos que se puede decir que son divinos, y hay otros deseos que no son divinos. Por eso es importante el discernimiento, que uno tiene que tener conciencia de a qué deseos está. Primero hay que eliminar los deseos que son verdaderamente vinculados con el mal, y después, en una segunda etapa, eliminar los deseos divinos, ¿cierto?, que de alguna manera nos van a purificar completamente. Bueno, Zaira. Gracias, Raúl, gracias. Bueno, José Alberto, adelante, José Alberto, antes de Marconi. Adelante, José. Bueno, muchas gracias a todos. Interesantísimo como siempre. A mí me vino, o sea, yo creo que yo a veces, después de escuchar a todos los participantes, siento que lo mío es mínimo al lado de lo que escucho, ¿no? Realmente, pero es muy importante lo que sueles decir vos, respecto a que cada uno puede aportar algo, ¿no? Y que puede enriquecer este círculo de estudio. Yo creo que cada uno le resuena más algo. Y como es tan amplio, hay dos términos que me vinieron a la mente. Uno, que son en sánscrito abhyasa, y tapas, ¿no? Abhyasa se puede definir como ejercicio, significa aplicarse a algo. Es también usado con sentido de repetición. De ahí que sea traducido como práctica, ejercicio o repetición disciplinada. Todo aspirante o yogi, aspirante al yoga, se llama sadhaka, ¿no? Cada uno de nosotros, el que hace la experiencia, el caminante. Sin práctica nada se aprende verdadera y vivencialmente. Hay que hacer la experiencia de la verdad. No ponerse frente a ella juzgándola desde afuera. Por eso hay un versículo, Juan 3:21, que dice: el que hace la verdad va a la luz. Y el otro término que hablaba era tapas, es austeridad, traducido como austeridad, que nos ayuda a destruir las impurezas, o sea, nos ayuda a perfeccionar nuestro cuerpo y nuestros sentidos.
Tapa es originalmente el fuego, el calor que se experimenta como consecuencia de un esfuerzo. También escuché lo de sacrificio sagrado, ¿no? Que es importante ponerlo aquí. Bueno, también quería agregar que es importante estar más atentos a la desatención, porque a veces podemos observar, como decía Krishnamurti, es más importante, en lugar de querer estar atentos, sino observar la desatención, es decir, cuando la mente se va del presente, ¿no es cierto? Y bueno, había otras cosas más. Es estar en esta práctica constante y ¿qué es lo que nos ayuda a mejorar? Como dice, ¿qué es un santo? Como decía Yogananda, creo que lo leí de Yogananda, es aquel que no ceja en el intento de mejorar. Bueno, es lo poco que pude aportar. Gracias. Estar atento a la desatención. Nunca lo había escuchado y me pareció extraordinario. Y me recuerdo la frase de otro maestro que no sé quién es, que dice, nunca desperdicies una oportunidad de ayudar, que está entrelazada con lo que dijiste, José. Qué lindo. Marconi, adelante, Marconi. Hablaron de los hábitos ahí también. Te veo a vos y recuerdo los hábitos. Siempre. Bueno, yo no tengo mucho a decir, pero hay una cosa que me gustaría decir, que es, decimos también que el espíritu es el tirano del cuerpo y que nos hace pasar, tener la decisión de escoger una cosa u otra, y escogemos normalmente lo que nos trae placer, nos da placer. Entonces tenemos que reconocer las influencias del cuerpo. Por ejemplo, cuando se dice que ama a una persona, pero el amor es físico, no es. Hay normalmente personas que acreditan que es una cosa más profunda y que no es solamente hormonios, cosas así. Pero es necesario el reconocimiento de las influencias del cuerpo, o sea, de los sentidos, para que podamos vivir con la verdad. Otra cosa que tengo a decir es que es peligroso pensar que eres lo que no eres. Hoy tenemos en la sociedad la tendencia de querer decir que yo soy el número uno, él es el número uno, y no hay número uno. Hay simplemente la unidad. Somos todos el mismo. Durante la juventud en especial, puede parecer que somos fuertes y preparados para las realizaciones y conquistas, y tenemos autoconfianza para realizar para hacer lo que le gusta y que hace parecer valer la pena vivir. Entonces, pienso hoy que es necesario la convivencia con la simplicidad. Mismo que la influencia y los reflejos de la sociedad
sean herramientas contrarias a los valores humanos. Bueno, solo es lo que tengo a decir. Gracias. Gracias, Marconi. Muchísimas gracias. Ahí Lilian por chat nos pone que hoy va a estar escuchando solamente. Hay varios ausentes con aviso. Iris, que se fue al sur a ver uno de los hijos, y muchos más. Julio, ¿pudiste escuchar lo leído? ¿Cómo estás? Lo empecé, lo pesqué cuando ya estaba, no sé en qué momento. ¿Me escuchás, Horacio? Sí, expresate lo que te resonó, Julito, querido. Bueno, mira, yo estuve anotando un montón de cosas. Y nosotros ayer estuvimos reunidos en el Centro SAI y justamente se hablaban de la semilla. La semilla hay que cultivarla con el divino amor que sale de nosotros mismos. Si no tenemos el amor, siempre va a aparecer un poco la codicia, los deseos, la lujuria, la ira. Yo, como dijo por ahí alguien, Marconi me parece, que trabaja mucho todas esas cosas, y yo por ahí digo, me resuena todo eso, pero creo no ser así en esa forma. ¿Por qué? Porque uno lo tiene contenido, uno está siempre en la repetición del nombre, repitiendo los Gayatri, estar muy comunicado con lo divino. Y me cuesta por ahí salir de eso, de lo divino, y meterme en la familia, porque yo soy partícipe de una familia en la cual ellos por ahí hacen sus cosas y no la mía, ¿viste? Porque nadie me puede seguir a mí, sino por ahí me aceptan, si no, no estaríamos juntos. Y por ahí yo estuve anotando muchas cosas de la aviaza, las tapas, los sacrificios, las impurezas. Y uno tiene impureza. Yo vengo arrastrando, ¿no es cierto? Las vengo modificando en una palabra, no arrastrando, las vengo modificando. Y le doy gracias a Swami haberlo conocido. Le doy gracias a Ernesto, a Albina, le doy gracias a María Rosa porque nos encontramos en un momento dado y nos llevamos de la mano y empezamos a ir al Centro SAI. Y esa belleza que era Ernesto, que era una dulzura, que era un don especial, y no tenía los ojos abiertos porque era ciego, pobre, pero tenía una sabiduría que él miraba a través del corazón, que es lo que nosotros tenemos que hacer, mirar a través del corazón. Chicos, Zairán, no me quiero explayar más porque si no me voy por la tangente. Zairán. Gracias, Julio, gracias. ¿Cómo te conocés, Julito? Bueno, Te Albina. conozco, sí. Albina, querida, tu cierre, qué lindo. Y después el cierre devocional de Seba. Bueno, a mí cuando hablan de Ernesto me emociona. Claro que sí. Siempre. Quería primero darle las gracias a todos y a cada uno porque realmente son muy valiosas todas las reflexiones, todas, por muy sencillas que le parezca al que la emite. Pero no es así, porque uno aprende de cada uno, de todos, si está con los ojos abiertos y no precisamente los ojos físicos. Así que gracias, hermanitos, gracias. Bueno, me detuve en todo lo positivo. Es mi modo de ser también, siempre ver lo positivo. Así cuando era adolescente y joven también me di la cabeza contra la pared por esa razón, pero bueno, uno aprende de todo y de todos. Y me voy a detener en dos puntos de todo esto negativo, ¿no? Que cuando habla de dar limosna a los pobres y a los débiles, y disfrutaré de mi caridad, dice. Una caridad malentendida porque ya dijimos que la verdadera caridad es la que se hace con amor.
Y luego cantan falsas loas a la divinidad, hacen ofrenda a las deidades para tener renombre y fama, para que los vean. Y esto me hizo recordar al pasaje de Jesús, cuando Jesús le habla, creo que eran los fariseos, ¿no es cierto? Y los llamaba sepulcros blanqueados, hipócritas, porque todo lo hacían para que sea visto y no porque verdaderamente lo sentían. Y esto no vale absolutamente de nada. Incluso da un ejemplo que dice que cuando van a dar las limosnas, tratan de que se vea la cantidad que están dando. Y allí pone el ejemplo de una señora muy pobre y ancianita que puso solo una moneda. Y él dice que ella puso muchísimo más que todos. Fíjense. Primero, porque dio lo único que tenía, ¿no? Y segundo, porque en ese acto estaba todo el amor puesto en esa moneda. Y esto yo nunca me lo olvidé desde casi niña, adolescente, que leía los evangelios. Me había quedado mucho esto de sepulcros blanqueados. Hablaba, ¿no es cierto?, del amor. Baba lo llama cultivo del amor. ¿Por qué cultivo? Porque hay que cultivarlo. Cultivarlo con todas estas virtudes que nos está exponiendo tan claramente Krishna. No puedo en un principio amar a todos. Voy a amar solo a los que me aman, a mi familia, pero imposible en un primer momento. Pero el cultivo tiene que ver cuando ya tenemos el conocimiento y ya sabemos por qué debemos amar, que es la base. Ese así que sería un cardinal sumo, es la base. Y tiene que ver absolutamente con todo, ¿no es cierto? No solo con el servicio, sino absolutamente con todo, con todo. No juzgar es amar. No criticar es amar. No ver en el otro los errores es amar. El amor lo impregna absolutamente todo. Pero para eso tenemos que saber, que conocer. Una vez dije que si no conocemos, no amamos. Conocer, el conocimiento, que nos va a llevar a tener esa amplitud, esa capacidad que la tenemos, esa semilla de amor que la tenemos y que tenemos que cultivarla, tenemos que cuidarla. Cuidar los pensamientos. Cuando veo a una persona en una actitud que no me gusta y empiezo a juzgar, allí parar. Porque si no es como que estar echando más leña al fuego, porque esa energía llega. Esa energía negativa. Imagínense la energía del amor, envolver en amor. Todo lo que vemos, lo que hacemos y lo que hablamos también. Y en los 3 puntos, cuando nombra la ira, la codicia y el deseo,
me voy a detener en el deseo, porque tal vez les pueda decir que no tengo ira a esta altura. Codicia tampoco, a esta altura no la tengo. Pero deseo. Porque aún cuando tengamos deseos sádicos, son deseos y nos atan. Esa es la parte difícil que a mí me toca, ¿no? Desatarme de los deseos sádicos. Y trato de hacerlo, ¿no? Porque sé que quién es el hacedor, sé que soy un instrumento, lo sé, pero tengo que practicarlo. O sea, que el deseo, aún el deseo sádico, es una cuerda, es una cadena que me va a atar. Aun cuando parezca que es bueno, y es bueno realmente. Me acuerdo de Ernesto cuando le preguntaban quién era el anticristo, si iban a ser el anticristo, si ya estaba el anticristo. Y Ernesto decía, el anticristo somos cada uno de nosotros cuando no hacemos lo que Cristo nos dijo. Perdón, Albina, Sí, para los que escuchan, Ernesto Massín fue tu esposo, que antes de sí. ser tu esposo fue 20 años sacerdote católico apostólico romano. Creo que fue una cuestión kármica para cada uno el habernos encontrado, kármica en sentido bueno, como acción buena, porque él, saliendo del sacerdocio, encontró a Baba, yo también, pero aprendí muchísimo de él, muchísimo, y recuerdo en cada momento, ¿no? Todo lo que él me decía que me ayuda muchísimo, 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 para no darle importancia a las cosas mundanas. Y repetí lo del que yo te corté, perdón, lo del anticristo, cuando le preguntaban, expláyate, por favor. Pero ya me había olvidado. Entonces él decía que anticristos somos cuando no hacemos lo que Cristo nos dijo. Cuando juzgamos somos anticristo. Cuando no amamos somos anticristo. Estamos en contra de Cristo. Cuando él incluso dijo amar al enemigo. Una cosa terrible también para poner en práctica. Si te dan una bofetada en una mejilla, pon la otra. Fíjense, eso es de una profundidad que no la voy a desarrollar ahora. Porque no significa me dan una bofetada en la mejilla, pongo la otra y mi mente sigue lucubrando venganza. No es así. Bueno. Entonces, él este tema lo desarrollaba desde ese punto. Que nosotros mismos podemos llegar a ser un anticristo. Yo hoy diría un antibaba, digamos, ¿no? Si no ponemos en práctica todo lo que nos ha estado diciendo y remachando, remarcando constantemente en tantos mensajes y en tantos años. Y lo otro, para hacerlo más corto, digamos, ¿no? Dice, cuando la persona demoníaca encausa su energía agresiva hacia mí y toma el camino divino, su avance puede ser veloz. ¿Por qué? Porque toda esa energía que puso para combatir, la va a poner para seguirlo divino. Y a veces nos falta esa energía, porque nos resulta difícil en la vida cotidiana, porque tal vez no queremos estar en el lugar que estamos, en el trabajo, por ejemplo, rodeada de personas que consideramos que no son correctas, para decirlo de una manera suave. O tóxicas, como se usa ahora. Exacto, que puede darse en la familia también, ¿no?
Entonces, fíjense Pablo, acá voy a poner este ejemplito nomás. Pablo perseguía a los cristianos, era pero un envenenado anticristo, los mataba, torturaba, supongo, pero cuando se convierte, fue terrible, terrible, terrible en lo bueno, digamos, en lo que se convirtió. Y le dio con todo para llevar adelante ese mensaje de Jesús. Y sin embargo ni lo había conocido personalmente. Por eso es esa energía que se vuelve hacia lo positivo, con toda la fuerza que tuvo para lo negativo. Y después, al final, para terminar, ¿no? Que dice que las escrituras nos indiquen qué debemos hacer o no hacer. Y nosotros lo tuvimos, lo tenemos a Baba. Y tenemos cientos y miles de mensajes de él que podemos leer o recordar en cualquier momento y lugar. Ni siquiera necesitamos tener una Biblia, transportar una Biblia o el Gita, ¿no es cierto? Lo tenemos acá, nada más que tenemos que reflexionarlo, digerirlo, practicarlo. Por eso dice, es más simple de lo que crees. Y a nosotros que nos parece tan difícil, y más en el mundo en el que estamos. Qué difícil que es, qué difícil. Pero también Baba dice, porque lo he leído, que somos afortunados de haber nacido en esta época, porque tenemos más oportunidad de crecer, justamente porque estamos inmersos, no solo inmersos en lo que nos rodea, sino a nivel tecnológico, inmersos en todo lo negativo que pasa. O sea que sí podemos tener un crecimiento acelerado en este Kali Yuga. Lo dice Baba, si él lo dice para mí, yo no le discuto nada. Así que hermanitos, qué hermoso, centrémonos en todo lo que nos dice al principio, en lo positivo, y si hay amor, no vamos a hacer daño, eso seguro. Y para terminar, si ustedes me permiten que yo pueda comentar algo personal, pero que tiene que ver con lo espiritual, con todo. Comencé hoy diciendo que tuve una semana muy movida. Más allá de que el jueves perdí a una gran amiga, hija única, que iba al centro SAI con su mamá, que estuvo en el encuentro en Nocancani. Las dos devotas de Baba. Se fue con el Om en los labios. En todo momento, a pesar de sus dolores terribles, decía el Gayatri, estaba en constante comunicación conmigo. Pero eso aparte. El miércoles, mientras viajaba a Santa Fe, me llama la hija de una prima y me dice, tía, convencé a la mamá de que le amputen la pierna. Porque diabética, comenzó hace no menos de un mes, le amputaron un dedo y ya se le había infectado los otros dedos. Y el médico decía que había que amputar. Entonces le digo, yo estoy viajando, espera que llegue a Santa Fe, te llamo.
Y yo decía, ¿cómo puedo convencer a alguien que le amputen una pierna? Más allá de que es una prima y que amo, ¿no? Pero tengo que hacerlo, porque es salvar su vida también. Su hija me lo está pidiendo. Cuando llego a Santa Fe, me llama ella, mi prima me llama. Y fue difícil convencerla porque ella me decía, yo quiero dejar todo en manos de Dios. Y yo le decía, pero los médicos también son instrumentos de Dios. Tengo que hablar muy, digamos, en cristiano y en católico con ella. Y después de casi una hora que corté, no supe si la había convencido o no. Creía que sí. Pero me pasé pensando el dolor que sentía por haber convencido a una persona para que le amputen la pierna. Y le digo, Baba, vos sos el hacedor. Yo sé que voy a sentir dolor, voy a sentir remordimiento, no quiero ni pensar si se muere en la operación porque está muy mal físicamente, digamos, como desnutrida también. Digo, pero lo dejo en tus manos, vos sos el hacedor, lo dejo en tu mano. Y si yo voy a tener que sufrir, lo voy a bancar, eso te lo puedo asegurar, le decía, Baba, me lo voy a bancar. Luego pasa todo el jueves con esta mamá. El viernes la operaban a mi prima y yo seguía sin saber si había aceptado la operación o no. Me manda un mensaje la hija y me dice, tía, la operan a las 10 de la mañana. Fueron varias horas. Y yo constantemente con Baba, constantemente, que se haga tu voluntad, que sea lo que vos decidas. Lo que vos decidas. Pero yo sentía un dolor tan grande, porque encima fui el instrumento para convencerla que le corten la pierna. Cuando termina la operación, me manda un mensaje que tardó varias horas, mi sobrina, digamos, la hija de mi prima, y me dice, tía, no le cortaron la pierna, solo le amputaron los otros dedos que tenía con infección. Ustedes no saben, yo no lo hubiera imaginado eso, pero sé que Baba estuvo allí. Y no solo por mí, sino por ella que no quería. Y por mí que la logré convencer, a pesar mío, a pesar de lo que yo sentía y de lo que deseaba. Fíjense en este punto límite, cuando ya parece que la cosa tiene que ser de una manera, Baba lo puede hacer de otra. Y quería compartirlo para... Yo sé que todos y cada uno de ustedes sabe y siente que Baba es el hacedor. Y cuando uno deja todo en sus manos, Él va a hacer lo mejor para cada uno, no solo para mí. Y quería compartirlo, hermanitos, porque la gloria, la misericordia de Baba es infinita. Así que quería compartirlo con ustedes y gracias por escucharme. Sairam, los amo. Qué lindo, Albina, qué lindo. Justo el miércoles que tuvimos una linda charla en Rosario con integrantes de la Fundación, decíamos, el karma que tenemos y lo que tenemos que pasar, lo vamos a pasar. Pero Sai hace que lo pasemos de otra manera. Así que bueno, gracias, Albina. Ahora vamos a pasar al cierre devocional. Dios mediante el sábado que viene comenzaremos con el penúltimo capítulo del Gita, que es el 17, bajo el nombre El Camino de los Tres Tipos de Fe, donde va a abarcar temas como el significado espiritual del alimento, tipos de sacrificio espiritual y su eficacia, tipos de purificación espiritual y su eficacia,
tipos de caridad y su eficacia, así que un lindo capítulo va a ser el 17. Hacemos el cierre devocional. Gracias, Eva. Sairam, quiero hacer una nota al pie de página, como dicen. En verdad, no era Duryodhana el maestro de los Kauravas, sino que Duryodhana era hijo de Dhritarashtra, que no me acuerdo bien cómo se pronuncia tampoco. El que era el maestro era Dronacharya. O sea que la figura de la historia no era Duryodhana, sino Dronacharya como maestro de... Vamos a tratar de prolijar un poco las cosas. Bueno, la canción que voy a cantar es un bhajan que lo que dice es que le dice a Swami que la deidad que encarnó, digamos, a través de las distintas eras, con los distintos nombres de los avatares. Así que bueno, Sairam, se quiera Krishna también. Sairam. Yuga Yuga ke avatara, Sai Rama, Sai Krishna, Sai Baba. Yuga Yuga ke avatara, Sai Rama, Sai Krishna, Sai Baba, Baba, Sai Baba, Baba, Sai Baba, Baba, Sai Baba, Baba, Sai Baba. Yuga Yuga ke avatara, Sai Rama, Sai Krishna, Sai Baba. Yuga Yuga ke avatara, Sai Rama, Sai Krishna, Sai Baba. La Yeshu Nanaka Sai, Buddha Zoroastra Mahavira Sai. Allah Yeshu Nanaka Sai, Buddha Zoroastra Mahavira Sai. Ram Raim Jai Ram Raim Jai Ram Raim Jai Ram, Ram Raim Jai Ram Raim Jai Ram Raim Jai Ram, Ram Raim Jai Ram Raim Jai Ram Raim Jai Ram, Ram Raim Jai Ram Raim Jai Ram Raim Jai Ram. Yuga Yuga ke avatara, Sai Rama, Sai Krishna, Sai Baba, Baba, Sai Baba, Baba, Sai Baba. Yuga Yuga ke avatara, Sai Rama, Sai Krishna, Sai Baba. Allah Yeshu Nanaka Sai, Buddha Zoroastra Mahavira Sai. Allah Yeshu Nanaka Sai, Buddha Zoroastra Mahavira Sai. Ram Raim Jai Ram Raim Jai Ram Raim Jai Ram, Ram Raim Jai Ram Raim Jai Ram, Ram Raim Jai Ram Raim Jai Ram Raim Jai Ram, Ram Raim Jai Ram Raim Jai Ram Raim Jai Ram. Yuga Yuga ke avatara, Sai Rama, Sai Krishna, Sai Baba. Shanti, Shanti, Shanti. Jai Bolo Bhagavan Sri Satya Sai Baba Shigi.
¡Yay! Sí.